A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Brothers and sisters, Hermanos, I am not ashamed yo of no the me gospel. avergüenzo del It is Evangelio. the power of God Es fuerza de for salvación de salvation Dios of para todo everyone el que who cree, believes. For Jew first, primero para el and then judío, Greek. pero también para el griego, For in it is revealed porque the en él se righteousness revela la of God, justicia salvadora de Dios para los que creen, en virtud de su the fe, one who is righteous como by faith dice will la live. Escritura. El The justo wrath of vivirá God por is su fe. indeed being revealed Desde from el heaven cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. For what can be known Es about decir, God is evident to lo them, que puede conocerse de because Dios God lo made it tienen a la evident to vista. them. Dios mismo se Ever lo ha since the puesto creation delante. of the world, his invisible Desde la attributes creación del of mundo, eternal power sus and perfecciones divinity invisibles, have been su poder able to be eterno y su understood divinidad and son perceived visibles para la by what he mente has que made. penetra en sus obras. As a result, they have no excuse. Realmente no tienen defensas porque For although they knew conociendo a God, Dios they did not accord no le the han glory dado to la God gloria y las or give him gracias thanks. que Dios se merecía. Instead, Al contrario, su razonar acabó en vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón los ha entregado Dios a la bajeza de sus deseos, con la consiguiente degradación de sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Verbum Domini. The heavens proclaim El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. The heavens declare El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Remain in my love, says the Lord. Manténganse en mi amor, dice el Señor. El que se mantenga en mí y yo en él tendrá muchos frutos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. After Jesus had spoken, En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios,
did not the maker of El the que hizo lo de fuera, also, ¿no hizo también lo de dentro? but as to what is within, Den limosna alms, de lo de dentro everything. y lo tendrán limpio todo. Verbum Domini. Christe. During Durante mis años universitarios, por supuesto, había uno de mis compañeros de clase, una mujer, y a ella le gustaba hablar espontáneamente acerca de cosas que tenía en su mente, las decía sin pensarlas. Una vez, y esto fue un momento durante la época de los exámenes de mitad de semestre, había mucha presión y ella llegó y vino adornada con maquillaje y perfume all dolled up, and catching everybody's eye. y atraía la atención de todos. Por supuesto, hablaba espontáneamente, And complaining. entró quejándose del trabajo que ella tenía que hacer y como no se había bañado ese día por estar tan ocupada, así que el profesor le dijo, ¿pusiste maquillaje en una cara sucia? Así que She didn't mind looking a ella no le pareció outwardly. que estaba mal, que lucía bien, pero no era muy limpia, no se había bañado. Hoy Jesús habla acerca de tener un alma limpia. Podemos mirar hacia afuera, mirar a tener la apariencia de la santidad y de la justicia. Sin embargo, adentro podemos estar muy oscuros. Jesus, Jesús, the Lord, el Señor, he's addressing this issue right here. estaba hablando de este tema ahora a consecuencia de que había todas estas Hand washing, of cuestiones rituales de limpieza y cualquiera que no los hiciera a él se le consideraba pecador o no de acuerdo con la ley. and Y the people at this time had el pueblo de esa época estaban tan fijados en hacer las cosas correctamente que se habían olvidado de su corazón. Y si se trataba de que era un corazón que estaba bien con Dios, de compartir, de amar, como Dios estaba llamándolos a hacer. they were kind of, it may seem a little ridiculous, but there Parece un poco ridículo, pero había limpiezas antes de las and then comidas y después de las comidas, etcétera. El agua tenía que caer entre los dedos de cierta manera y todo eso, las manos tenían que estar secadas de cierta manera. Había tanto que hacer. Y luego se sentían iracundos y Jesús les decía, pero no importa, hay que estar limpio por dentro. have a crystal soul. Hay que tener un alma de cristal. Y eso es lo que Santa Teresa de Ávila dice. Celebramos hoy la fiesta, los carmelitas celebran hoy su día y ella también era la perfección del alma. Ella quería internamente una vida de recolección con el Señor. Teresa of Avila, Teresa de Ávila, she was around at a time, ella a great fascination en su época había una gran fascinación y atracción or mystical life. a la vida espiritual. A la gente le encantaba, se sentía asombrada por aquellos que tenían diferentes experiencias místicas, que tenían visiones o apariciones, que estaban profetizando o manifestando todo tipo de dones espirituales. Había mucho más interés en lo divino, en los dones, más bien que en el alma. Y como resultado había muchos afectos y mucha gente que artificialmente quería hacer un espectáculo, quería
cero atención. Esto era, por supuesto, tanto para hombres como para mujeres. Al mismo tiempo, había buenos escritores espirituales, hombres muy santos, franciscanos y dominicos, e incluso algunos de los jesuitas. Y Teresa de Ávila se sintió atraída a estos escritores espirituales. Ella le amaba escribir sobre esto y las diferentes formas de conseguir la santidad por medio de la oración, de la meditación y de la contemplación. Sin embargo, con toda la confusión que había, la gente falsa que estaban diciendo que eran místicos. Sin embargo, había mucha persecución al mismo tiempo porque la gente comenzó a descubrir de que había muchos falsos, de que habían hombres y mujeres que incluso eran sacerdotes y obispos, y algunos de estos hombres que decían tener experiencias místicas, en realidad recibían experiencias de Satanás. Era el diablo quien estaba haciendo estas manifestaciones y se sentían atraídos por ellas. Sin embargo, Teresa de Ávila nos enseña la forma auténtica de vivir la vida mística y la forma de la perfección, que es básicamente el camino de la cruz, que podemos tener estos deleites espirituales sin llevar la cruz, sin amar a Cristo como lo hizo Dios, como sufrió Cristo. Y Santa Teresa sufrió de muchos males físicos, sin embargo perseveró. Con toda esta confusión, el Señor le hizo escribir acerca de la vida mística, de la oración y de la contemplación. Una de sus obras se llama El Pasaje Interno. En este libro ella habla acerca de 7 mansiones o etapas de llegar a las alturas de la contemplación de unión con Dios. Y en cada uno de estos castillos había un desapego de nosotros mismos, del pecado y de un mayor apego a Dios. Y es algo que es difícil, podría ser fácil, pero es al mismo tiempo muy difícil, porque lo que se requiere es el sometimiento a Dios y la disposición para hacerlo todo lo que Dios nos manda hacer, incluso sufrir. Y se sentirá uno asombrado si lee esta obra de las diferentes etapas que uno tiene que pasar, y entonces uno piensa, bueno, pero tengo que desapegarme no solamente de las comodidades y de los placeres del pecado, sino también era mi ego, era mi constante necesidad de celos o de ser competitivo o de mi necesidad de la atención. Y nos damos cuenta de que en estas etapas, que en realidad llegamos en realidad a estar cara a cara con nosotros mismos y sobreponernos a tanto que está en el camino de nuestro lograr esta mayor unión con el Señor. Sin embargo, todo es posible con Dios y depende de nuestra determinación, nuestra disposición de amar como hace el Señor. Durante estas mansiones había una purificación, o la hay. Es un momento de purificarse y de limpiar al alma. El alma, en la primera etapa, quizás tenga cierta apariencia, pero a la larga brilla. Es como cristal que resplandece. Y por supuesto hay muchas oraciones y mucha fe. Así que aprendemos acerca de la vida mística de Teresa de Ávila. Y una cosa acerca de Teresa de Ávila, y particularmente cuando discernimos lo que experimentamos del Señor, trátese de un don espiritual o de el tener cierta atracción para ciertas apariciones o visiones, lo que sea, siempre tiene que haber que la persona que se le manifiesta
tiene que ser sometida a la iglesia. Todo que tiene que estar en orden y de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo demás fuera de esto debe ejercitarse con precaución, y hay que ser cuidadosos con ello. Los místicos en la era de la época de Santa Teresa de Ávila es que, bueno, eran con experiencias místicas, había algunas del diablo, tenían esto del diablo y lo disfrutaban todo, disfrutaban la atención demasiado. Sin embargo, la persona que verdaderamente es santa va a darle todo de vuelta al Señor para vivir en una forma que es idéntico al Señor. No va a llamar atención hacia uno mismo, sino llamar la atención hacia Cristo. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos que discernir cuando estemos queriendo tener cierta aparición, es que tenemos que cerciorarnos de que la gente sea verdaderamente personas de Cristo, es que tan sometidas a las enseñanzas de la iglesia, del magisterio, y por lo tanto Santa Teresa de Ávila misma experimentó esas grandes experiencias místicas y tenía estos raptos espirituales, levitaba y sabiduría espiritual, pero sin embargo era muy sometida a la iglesia y no temía rechazo de parte de la iglesia. Ella entregaba todo la obra suya a las autoridades de la iglesia. Y entonces ella siempre fue algo aprobado. Ella no tenía temor de nada. Por lo tanto, básicamente, en esta vida mística es un viaje del alma en el amor y la caridad de Jesucristo. Y a lo largo del camino hay mucha purificación. Por lo tanto, Dios nos llama para vivir y amar como Él y compartir en su vida y en su experiencia para poder hacerlo. Sin embargo, tenemos que esperar y en esto es una limpieza y Dios nos llama para ser auténticos y verdaderos santos, no con la apariencia tan solo, sino internamente tener una mayor relación con Dios. Cuando Él es así, completamente divino y carnalmente, y no pensaban de Dios, la gente en aquella época, como Dios, como alguien, como un cero, como un héroe, un hombre completo. Así que esto es lo que tratamos de lograr, de estar unidos con Cristo en nuestras oraciones y en nuestras acciones también. Así que, por lo tanto, podemos ir hoy a pedir las oraciones de Santa Teresa de Ávila para poder compartir una oración mayor con el Señor. Que Dios les bendiga.